Enigma. La máquina Enigma, que muchos de vosotros conoceréis, es un invento de un ingeniero alemán de aproximadamente 1914-1918, que se construye de una manera muy similar al disco de Alberti, a pesar de lo sencillo que este es. El ingeniero se llamaba Srebius, es lo que estaba buscando. Bien, la máquina Enigma consta de tres partes fundamentales. Por un lado tiene un teclado, que ahí lo veis abajo, que se asemeja muchísimo a una máquina de escribir normal. Uno podía teclear mensajes de manera ordinaria. Después tiene un panel, que en esta máquina no se ve porque está abierta, luego lo veremos más despacio, luminoso, en el que se iban iluminando las letras cifradas correspondientes con las letras del texto claro que se iba tecleando. Era peligroso en aquella época que saliese un papel con el texto claro. Por tanto, era mucho más cómodo que se iluminara una bombillita y nos fuese diciendo cuál es la letra del texto claro del mensaje que se estaba enviando. Ahora veremos un ejemplo. Dentro, además, existían tres modificadores que eran, hablando de una manera muy sencilla, tres discos de Alberti. Eran tres discos que tenían en su lateral, en su perfil, escritos alfabetos. No necesariamente completos, simplemente ristras de letras. Cuando estos motores giraban, producían que determinadas letras, al ser tecleadas, se sustituyesen por otras. Y todo eso se debía a un impulso eléctrico que se construía en el momento en que se oprimía una tecla. Para que veamos cómo funciona, os he traído aquí un pequeño simulador. Esto sería una máquina Enigma que está cerrada. Nosotros vemos el teclado, que es esta parte de abajo, y la zona que se va iluminando es la que nos da el mensaje cifrado. ¿De acuerdo? Estos tres elementos que hay aquí, con una B, H y una B, se corresponden con los tres rotores. ¿De acuerdo? Con los tres elementos por los cuales se van moviendo las letras del alfabeto. Así, si yo, por ejemplo, tecleo la A, veis que hay un rotor que se ha movido. El tercero ha girado debido al impulso eléctrico que se produce cuando yo he presionado la A, y mi texto claro, A, se ha transformado en este texto cifrado, H, que veis abajo en la pantalla a vuestra derecha. Si yo presiono la A nuevamente, vuelve a girar este rotor, que en un principio tenía una B y ahora tiene una D, y esta A queda cifrada ahora como una N. Es decir, como al pulsar la A los rotores han cambiado de posición, es como si los discos de Alberti hubieran cambiado de clave, para que lo veáis de una manera un poco informal. Por tanto, aunque yo siga presionando la A infinidad de veces, cada vez esta letra da lugar a un texto cifrado distinto. Como os podéis imaginar, una de las cosas fundamentales a la hora de enviar un mensaje era conocer en qué posición era necesario situar estos rotores al principio para que la persona que tuviese el receptor una Enigma equipada para descifrar el código fuese capaz de leer el texto claro correspondiente. ¿De acuerdo? Para aquellos que tengan curiosidad, dejaremos también material acerca de la máquina Enigma en la página web. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es la parte de la exposición en la que íbamos a hablar de criptografía clásica o de criptografía de clave privada, de clave secreta. Ahora voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que se llama criptografía abierta o criptografía de clave pública. La criptografía de clave pública, como decíamos al principio, es relativamente moderna, es del año 77, y su principal motivación o su surgimiento se debe fundamentalmente al hecho de las comunicaciones en redes, al hecho de que intercambiar una clave secreta ya no fuese tan sencillo. La idea fundamental detrás de la clave pública es que dos individuos puedan comunicarse sin tener que intercambiar previamente una clave.
Un ejemplo que se suele dar ilustrativo vendría explicado por medio de este diagrama. Supongamos que esta chica quiere transmitirle a este emisor autorizado un ordenador. Para ello lo que hace es seleccionar un candado, del cual por supuesto tiene la llave, y cerrar el ordenador con llave. Después se lo envía por un canal inseguro al emisor autorizado. Aunque el canal sea inseguro, fijaos que el ordenador está cerrado con el candado y por tanto se supone que nadie más tiene acceso a él. Cuando el emisor autorizado recibe este ordenador, lo que hace es cerrarlo con un candado que él posee y volvérselo a enviar de vuelta al emisor primitivo, a la chica. Ella ahora abre su candado con la llave que tiene, con lo cual en el canal el ordenador vuelve únicamente teniendo el candado del emisor autorizado. A este se le devuelve y él obtiene, por tanto, el ordenador cerrado solo con su candado, del cual posee la llave. Por tanto, puede abrirlo y, de esta manera, puede sin ningún problema recuperar el ordenador que la chica le quería enviar. Esto es una simplificación de la idea de clave pública. Vamos ahora a explicar un poco con detalle, como ya os había contado Sergio, cómo se procede al cifrado. Vamos a suponer que tenemos solo dos usuarios dentro de la red. Un primer usuario, que sería la chica, la llamamos Alicia, y un segundo usuario, que sería el chico, al que llamamos Bob. Alicia tiene dos claves, una clave secreta, vamos a llamarla K sub S, y una clave pública, K sub P. La clave pública la pone a la vista de todos, Bob la ve. Por tanto, si Bob quiere enviarle un mensaje, lo único que tiene que hacer es usar una función de encriptado dependiente de esta clave pública y enmascarar con ella el mensaje, construir con ella el criptograma. Alicia dispone de la clave secreta que le permite, como os explicaba Sergio, construir la transformación inversa de E sub K sub P. Por tanto, gracias a K sub S se construye una función de descifrado que es exactamente la inversa de la función de cifrado que se construye utilizando la clave pública. Por tanto, Alicia y solo Alicia será capaz de recuperar el mensaje que está enviando Bob. Esta es la idea fundamental de la clave pública, que no solo sirve, fijaos bien, para transmitir mensajes, puesto que tiene una segunda aplicación que es inmediata a partir de esta, que es la de firma digital. Vamos a suponer que Alicia va a firmar un documento que solamente puede leer, que puede leer cualquiera, pero que solamente puede firmar ella. Lo que hace es coger el documento M y aplicarle su clave secreta. Ahora Bob quiere comprobar si efectivamente este documento fue cifrado o no por Alicia. Para comprobarlo, lo único que necesita hacer es ver si la clave pública de Alicia invierte la transformación que ésta hizo. Es decir, si al aplicar la clave pública al mensaje firmado, recupera el mensaje M. Como efectivamente así es, el mensaje M solo ha podido ser cifrado por Alicia. Ser firmado por Alicia. ¿De acuerdo? Así que veis que con la misma idea se consiguen dos finalidades. Una, que es transmitir de manera segura mensajes, y otra, que es firmar mensajes. Es lo que se conoce como firma digital. Bien, estos no son los únicos esquemas o las únicas aplicaciones que tiene la criptografía de clave pública. Existen además
otra serie de protocolos que tienen mucho interés, como son los de autenticidad.